gracias a la Universidad Francisco Marroquín, que ha tenido la magnífica idea de realizar, que yo creo que es la única universidad en América Latina que lo ha hecho, una jornada de conferencias sobre los 100 años de la Revolución Bolchevique, que es uno de los episodios más importantes del siglo XX. No hay nada que se le parezca, bueno, la destrucción de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero hay muy pocos hechos que han sido tan importantes y tan trascendentes como la Revolución Bolchevique. De manera que la universidad ha tenido una excelente iniciativa con esto. Hace unos cuantos años yo tuve una entrevista que es de las más interesantes que he tenido en mi vida con la persona clave del pensamiento reformista ruso. Se llamó Alexander Yakovlev, ya murió. Yakovlev era la conciencia de Gorbachov. Es el hombre que convence a Gorbachov de que el comunismo es la mejor doctrina que existe si se introdujera en el sistema un régimen de libertades y de transparencia para poder examinar libremente los problemas del comunismo. Es decir, la teoría de él era que los problemas del comunismo tendían a repetirse como consecuencia de que no se examinaban libremente, porque cuando se examinaban libremente el estalinismo llegaba y liquidaba a quien lo hiciera. De manera que cuando Brezhnev, que era el primer ministro de la Unión Soviética, escuchó y leyó los papeles de Yakovlev, lo sacó de Moscú y lo envió a Canadá de embajador para quitarse de encima a aquel hombre que decía aquellas cosas tan peligrosas. Estando él en Canadá como embajador, toda esta historia me la contó él, en su despacho, que era un despacho enorme del tamaño de este salón. Estando él en Canadá, un joven tecnócrata ruso llamado Mikhail Gorbachev se queda en su casa porque durante 2 o 3 días se rompe el avión de Aeroflot y tiene que darle atención. Entonces lo atiende y en ese periodo lo convence, estamos hablando de los años 80, de los años 70, finales de los 70, lo convence de la conveniencia de reformar el comunismo. Y entonces le enseña a Canadá y le dice, mira, este país maravilloso que tú ves aquí, que es tan grande y tan helado como la Unión Soviética, sin embargo funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay transparencia, porque hay lo que llamaron la glasnost y porque el poder está descentralizado. Le mete en la cabeza esas ideas a Gorbachev. Pasa el tiempo y Gorbachev acaba, después de una sucesión de 3 primeros ministros y presidentes de gobierno que mueren de enfermedades naturales, mueren en la Unión Soviética. Y entonces nombran al joven. El joven es Mikhail Gorbachev, que solo tiene 54 años en ese momento. Para los estándares soviéticos, el tener 54 años era el muchacho a hacer los mandados. Y efectivamente llama a Alexander Yakovlev y lo convierte en su asesor político principal. Y empiezan la reforma y empieza la glasnost. Aquello duró, como todos sabemos, 5 años. A los 5 años aquello era el manicomio total. La Unión Soviética se destrozó. Trataron de darle un golpe de Estado a Gorbachev. El golpe fracasó por otros dirigentes excomunistas como Boris Yeltsin y en definitiva aquello terminó. Bueno, cuando él me va haciendo el cuento de las reformas y cómo fracasaron, al final yo le pregunto, señor Yakovlev, ¿y por qué fracasó el comunismo en la Unión Soviética? Entonces me dijo una cosa
ingenua, pero real. Me dijo, bueno, fracasó y nosotros llegamos a la conclusión de que había fracasado porque no se adaptaba a la naturaleza humana. Era una cosa contraria. ¿En qué no se adaptaba a la naturaleza humana? Bueno, no se adaptaba a la naturaleza humana en que las personas funcionan con estímulos materiales y estímulos espirituales y no había ninguno de los dos en el sistema, en que la libertad es necesaria porque la libertad es lo que nos permite examinar los problemas y es lo que nos permite tomar las decisiones libremente, y en la Unión Soviética no había libertad, es decir, no se adaptaba a la naturaleza humana. Sin embargo, se intentaba, el comunismo y el totalitarismo se intentaba en todas las latitudes. Es decir, lo intentaron los pueblos germánicos, lo intentaron los pueblos eslavos, lo intentaron los pueblos latinos, lo intentaron pueblos de origen católico, de origen luterano, de origen ortodoxo, de origen islámico, de origen de la Confucio. Prácticamente todas las latitudes y en todos los ambientes fracasó. Quiere decir que no había la posibilidad de decir, bueno, esto no funcionó en la Unión Soviética, pero funcionó en Alemania. No. En Alemania no funcionó tampoco cuando se contrastaba Alemania con la Alemania Occidental. No funcionó en China cuando se contrastaba con lo que pasaba en Taiwán. No funcionó en las Coreas. No tengo que decirles la enorme diferencia que hay entre las dos Coreas. Quiere decir que el comunismo no funcionaba en ninguna latitud, en ningún momento y en ninguna circunstancia. Incluso no funcionaba con distintos líderes. Cuando lo dirigía Stalin, funcionaba a base de maltratos y de gulags, pero no, eso realmente el nivel de desempeño económico y por supuesto emocional y espiritual era muy bajo. Cuando lo manejaba Mao Zedong fue el horror en China. Hasta que no murió Mao Zedong aquello no cambió. En Cuba los Castro siguen el poder casi 60 años después y se mantiene la dictadura y no ha funcionado. ¿Quiere esto decir que no depende del líder? Tampoco depende del líder. Si uno pone a Santa Teresa de Jesús a dirigir un sistema comunista, no funciona. No hay manera que eso funcione. Si uno lo pone en los eslavos, en los germánicos, en los latinos, no funciona nunca. ¿Cuáles son las coartadas del sistema para explicar por qué no funciona? Bueno, una es la CIA y los Estados Unidos, los malvados Estados Unidos, que impiden el desarrollo de los países comunistas. Fidel Castro llegó a no decirlo a media lengua, pero lo dijo de alguna manera, que Mikhail Gorbachev había fracasado, pero realmente no había fracasado, que había caído en un complot de la Agencia Central de Inteligencia y por ingenuo o por malvado había hundido a la Unión Soviética. Es decir, esa es la CIA como coartada. Otra coartada es el mal empleo de las reglas. Como nosotros no nos guiamos por las reglas realmente del comunismo y por lo que decía Marx, pues nosotros nos ha ido mal. Realmente no es así. Ha ido mal por otras razones. Y por último, decían, y eso es algo que se ha dicho mucho en América, que bueno, no ha funcionado, pero que tampoco ha funcionado el capitalismo y que en última instancia nos ha salvado de ser el capitalismo haitiano, lo cual también es una cosa de un despropósito, porque no hay ninguna razón por la cual un país latinoamericano o cualquier otro país tenga que ser un país de economía de mercado o con propiedad privada y que no funcione de la democracia, y que no funcione y que no prospere, incluso en las circunstancias peores. En África, por ejemplo, Botswana, que está haciendo las cosas bien y dentro del mercado y dentro de lo que son las normas democráticas, Botswana está funcionando mucho mejor que el resto de los países subsaharianos, lo cual es
es muy notable, por lo menos en casi todos los casos. ¿Cuáles son los países que mejor funcionan? Esto es importante saberlo para entender las posiciones, yo diría que malvadas y absolutamente contrarias al sentido común de quienes quieren imponernos un régimen totalitario. Las Naciones Unidas, que es un organismo discutible, pero que es un organismo que tiene todos los recursos del mundo para hacer investigaciones, midió la esperanza de vida, la violencia social, la inequidad de género, el Producto Interno Bruto, el desempleo, los estudios, incluso la frecuencia de risa y de diversión y de ocio de una serie de pueblos. Y llegó a formular cuáles eran los 10 países. Hay una cosa que es muy reciente, que es el índice de la felicidad de las Naciones Unidas. Hay 10 países en el índice de la felicidad de las Naciones Unidas. Yo entiendo que el índice de la felicidad siempre es muy subjetivo, pero entiendo que las cosas que han medido dan realmente una indicación de por qué se puede o no ser feliz. Los 10 países más felices son Noruega, número 1, Dinamarca 2, Islandia 3, Suiza 4, Finlandia 5, Holanda, o Países Bajos 6, Canadá 7, Nueva Zelanda 8, Australia 9 y Suecia 10. Esos son, de acuerdo con Naciones Unidas, los 10 países más felices del mundo. Bueno, a mí me parece muy interesante, porque si alguien es un reformista radical y quiere cambiar las cosas, lo que tendría que hacer es averiguar cuáles son los países que funcionan mejor y tratar de hacer las cosas como hacen esos países. Pero resulta que estos 10 países son 10 países democráticos, con economías de mercado, con libertades, con respeto por los derechos humanos. No tiene nada que ver con las cosas que preconizan los revolucionarios radicales. ¿Por qué? Y esa es la gran pregunta que intentaré resolver. ¿Por qué los revolucionarios radicales, especialmente los totalitarios comunistas, intentan llevarnos al modelo cubano, al modelo soviético, al modelo venezolano, a pesar del desastre que ocurre en esos países? ¿Por qué no se fijan en lo que hacen los 10 países, de acuerdo con Naciones Unidas, más felices del planeta? Y que además es una lista que yo creo que no hay mucha discusión en cuanto a eso. Por otra parte, cuando tomamos los índices de corrupción, los índices de crear riqueza y de crear empresas, todos los índices que tienen una significación y que explican de alguna manera la prosperidad de los países y el desempeño de los países, estos 10 países están ahí. Serán el 12 o el 13 o el 9 o el 8, pero están ahí, están entre los 25 primeros países del mundo. Siempre son los sospechosos habituales, esos son los países. Y estos 10 que nombró las Naciones Unidas están entre esos 25. Puede estar Estados Unidos, puede estar Inglaterra, pero son esos, no hay otros. Y sin embargo, nosotros tenemos esa limitación extraordinaria y además incomprensible de por qué nos proponen unos modelos de desarrollo y de desempeño social que siempre conducen a las sociedades al desastre y a la pobreza y a la miseria. Yo tengo, y en esta hipótesis que he desarrollado hoy, 8 razones básicas para tratar de explicar por qué los revolucionarios radicales y básicamente los comunistas intentan modelos de desarrollo que han demostrado
su absoluto fracaso y el desastre más completo. Bueno, la primera de ellas es que con nosotros, piensan ellos, siempre será diferente. Nosotros somos distintos. Bueno, ¿por qué son distintos? Eso no lo explican. ¿Por qué? Porque todos son distintos. Es decir, los albaneses no tienen nada que ver con los alemanes orientales, no tienen nada que ver con los húngaros, no tienen nada que ver con los cubanos, y todo, en todos lados ha fracasado. Es decir, la idea de que somos diferentes y que vamos a hacer las cosas distintas no se compadece, entre otras razones, porque siempre hacen lo mismo. Utilizan, por supuesto, la jerga comunista para explicar por qué la diferencia. Ahora las condiciones objetivas y subjetivas son distintas. ¿Por qué las condiciones? Las condiciones objetivas y subjetivas siempre son distintas. Y son distintas en Albania, son distintas en todas partes. Y sin embargo, son propicias para el descalabro que les trae este modelo de desarrollo. El otro elemento, el elemento segundo, sería la justificación de la situación. Es decir, gente que no trata de resolver los problemas, sino que lo que hacen es observar los problemas y denunciar los problemas, no proponer soluciones a los problemas. Es decir que tenemos que hacer una revolución porque hay una gran corrupción y porque hay un nivel de pobreza muy grande en el país y porque hay un nivel de diferencia en la tenencia de bienes materiales muy distinta en el país o muy pronunciada en el país. Y como consecuencia de eso tenemos que hacer una revolución. Bueno, pero ¿por qué hay que agregar otro mal a los que ya tenemos? Eso no es ponerle fin a los problemas, eso es sustituir unos problemas por otros. De eso los cubanos sabemos bastante porque hubo un tratamiento bastante ingenuo de la situación en el país y fijarse demasiado en los problemas que existían en el país y concederles a unos revolucionarios la facultad de resolver los problemas para todos porque algún día iba a llegar un grupo de personas llenos de buenas intenciones a resolver todos los problemas que nosotros teníamos y eso, bueno, llegaron ya hace 60 años que están en el poder, o casi 60 años. Es decir, los revolucionarios radicales hablan de problemas y no de soluciones. Siempre describen la mitad vacía del vaso y no la mitad llena. Tercer elemento. Aunque sean capaces de reconocer que el sistema no funciona, cosa que ocurre, por ejemplo, en Cuba, que entienden, la cúpula dirigente sabe que el sistema no funciona, pero mantienen un odio permanente a la clase, a lo que ellos llaman la clase dirigente en los países en donde no funciona el sistema totalitario. Es decir, hay una especie de categoría clasista que los lleva, porque pueden renunciar, pueden admitir que el marxismo no funciona, pero lo que no están dispuestos a admitir es que no existen las clases repugnantes o las clases de burgueses que deben ser extirpados de la sociedad como consecuencia del daño que le hacen a las personas. Quiere decir que ellos mantienen el odio abstracto hacia grupos humanos a los que ellos no conocen como personas, pero no importa, porque el odio de clases es precisamente el odio abstracto hacia un enemigo creado o concebido en el marxismo. El odio de clases, hay la famosa carta de Lenin donde le pide a sus partidarios que fusilen enemigos de clase, aunque sean inocentes, porque da igual que sean inocentes o culpables. El problema es que sean enemigos de clase. El cuarto, cuando uno sabe, como sabemos nosotros en este salón, o como hemos descrito, que hay unos países en donde hay prosperidad y hay una cierta felicidad,
y que todos esos países responden a la economía de mercado, responden al Estado de Derecho, responden a la democracia, responden a las libertades, responden al respeto por los derechos humanos. Cuando uno sabe todo eso, no puede ser al mismo tiempo un revolucionario radical. ¿Por qué? Porque el revolucionario radical tendría que pedirle a sus huestes que se parecieran a los daneses o a los islandeses y no a los venezolanos. Y eso sería absurdo, es decir, eso sería magnífico, pero dejarían de ser revolucionarios. Ser un revolucionario radical es precisamente aborrecer de todos esos comportamientos que hacen a los pueblos felices o que hacen a ciertos pueblos felices y prósperos. Y ellos no están dispuestos a hacer ese sacrificio. Yo no conozco a ningún revolucionario radical que diga, señores, vamos a hacer una revolución para parecernos a Dinamarca. Eso no existe. El quinto elemento es también muy importante. Los revolucionarios radicales que odian a los enemigos de clase, que quieren parecerse a Venezuela o a Cuba o a la Unión Soviética en su momento y no parecerse a los países desarrollados y prósperos, esas personas quieren hacer algo que no es posible y es transferir, es decir, es posible en un principio, pero al final eso es un descalabro horrendo, transferir las riquezas de quienes tienen a quienes quieren tenerlas porque son revolucionarios. Ven la cuenta de resultados. Dice, esta cervecería funciona muy bien. Esta es una cervecería que gana mucho dinero. Vamos a, como decía Hugo Chávez, confiscarla o intervenirla, no sé cómo decía. Pedir que el Estado se apodere de ella para controlarla. Una vez que el Estado se apodera de esas empresas, y se apodera de lo que se está apoderando es una cuenta de resultados, poco a poco irá disminuyendo el interés del público en consumir productos que cada vez serán peores y cada vez serán más caros hasta que desaparezca. Por eso han desaparecido miles de empresas en Venezuela, en la Nicaragua de los primeros 10 años, en Cuba, y desaparecen como consecuencia de que no es transferible, de que no se puede. Uno se puede robar una empresa, pero uno no puede obligar a esa empresa que funcione bien, porque esa empresa funciona bien por otras razones. No porque mágicamente funciona bien, sino porque existen unos señores que son, o unas señoras que son capitanes o capitanas, por decir, diría Maduro, de industria, y esas personas son los que consiguen que esas empresas funcionen y que tengan un desempeño bueno. Cuando ellos intentan robarse esas riquezas, acaban destruyéndolas. En Venezuela se han destruido literalmente 8 o 10 mil empresas. Una cosa realmente monstruosa. Y en Nicaragua yo recuerdo cuando les entregaron a los sandinistas muchas de las empresas y muchas de las fincas, y aquellas fueron desastrosamente manejadas y aquello fue un absoluto desastre y acabaron en la quiebra. No quiebran en los sistemas totalitarios porque el Estado continúa pagando por ellas, pero llega un punto en el que ni siquiera el Estado. Yo recuerdo que en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, haber llegado en un momento en el que del descalabro mayor y haber comprado una cámara de cine profesional en una tienda por el equivalente de $15. Bueno, ¿cómo era posible eso? Era posible porque sencillamente el sistema de precios había destruido, el sistema de precios obligatorios había destruido el aparato productivo ruso, o en este caso soviético, y ya nada valía lo que supuestamente debía valer. ¿Por qué? Porque existía un comité de precios. Yo estuve en el comité de precios, porque yo quise ver la Cámara de los Horrores y me dijeron al KGB, dije no, al Comité Estatal de Precios. 5.000 burócratas
que fijaban los precios de lo que valía una cebolla en Vladivostok o un par de zapatos en Kiev, qué sé yo. Que no tenía ni pies ni cabeza, no tenía ningún sentido porque no existía la libertad de precios y no existía, por supuesto, el precio como ese lenguaje en el que se habla la economía. Así que la transferencia de la riqueza es también una ilusión que está basada en una justificación teórica que se la escuché también en Rusia, en Moscú, discutiendo con un grupo de personas el surgimiento descarado de la peor corrupción en los nuevos excomunistas que se convertían al capitalismo, que se apoderaban de las empresas. Me dijeron, bueno, realmente lo que sucede es que estamos en la acumulación primitiva de capital. Quiere decir que habían importado la idea marxista de que existía una acumulación primitiva de capital basada en el robo y en el saqueo, en el caso de Marx, la guerra del opio, cosas que no tenían nada que ver realmente con la existencia de países ricos o de sociedades más prósperas. Pero a ellos les servía muy bien la idea de que existía una acumulación primitiva de capital, les servía como una especie de justificación. Si yo no estoy robando, yo estoy acumulando capital de una manera primitiva. Bueno, eso me parece una cosa muy descarada, pero era así como funcionaba. La sexta condición es la inercia revolucionaria. Es decir, se hace así porque siempre se ha hecho así y porque no tienen imaginación para hacerlo de otra manera. ¿Cómo se hacen las revoluciones? Bueno, pues las revoluciones se hacen fusilando a los adversarios, se hace confiscándoles sus propiedades, se hace creando unos comités de control de las personas. Es decir, hay una manera de hacer las revoluciones y esa se repite una y otra vez. Existe, y sería el séptimo elemento, el efecto, es una cosa que los psicólogos han medido, el efecto Eisteddfod. Tú que hablas alemán, yo no, efecto Eisteddfod. El efecto Eisteddfod es la idea de que el cerebro queda bajo la impronta de lo que hicimos la primera vez. Y la tendencia es a repetir una y otra vez el mismo error. Y esa cosa que se dice con mucha frecuencia, de que las personas son los únicos seres en el planeta que tropiezan 2 veces con la misma piedra, parece que tiene una base fisiológica. Tropiezan 2 veces con la misma piedra porque una vez que el cerebro ha aprendido a hacer las cosas de una cierta manera, la tendencia es a repetir esa manera de hacer las cosas por sécula seculorum. Y por último, quizás la más importante de todas, porque el totalitarismo les da a las personas la posibilidad de retener el poder indefinidamente. Es una coartada perfecta. La coartada es, nosotros estamos protegiendo los intereses de la patria, los intereses de la nación, frente a la voracidad terrible de los enemigos de la patria, y nosotros vamos a quedarnos para siempre en el control del poder y la autoridad. La idea de los revolucionarios no es a la alternancia en el poder, no es la división de la autoridad en poderes que se equilibran, no. Es un solo poder, un poder permanente y un poder terrible y tremendo en unas solas manos. Esa es la definición del poder y de la autoridad en los sistemas totalitarios. Y por eso no quieren desprenderse. Y por eso muchos de los revolucionarios... Yo recuerdo Sánchez Serén,
el que entonces era candidato a vicepresidente en El Salvador, una entrevista que le hicieron en ese momento que se estaban oponiendo a los candidatos de Arenas, y él decía con una franqueza que había que agradecer, que realmente si llegaban al poder era para quedarse en el poder, porque eso de la alternancia en el poder le parecía una ordinariez que no tenía ningún tipo de vigencia y que no debía pensar. Que los revolucionarios, una vez que llegaban al poder, era para quedarse en él, que era lo que Fidel siempre decía, y lo que le dijo a Daniel Ortega cuando fue a las elecciones que perdió frente a Violeta Chamorro. Le dijo, el poder no se juega en unas elecciones. Porque no creía en eso, creía en lo que creen los revolucionarios radicales. Bueno, yo creo que con esas 8 razones, que son las 8 visiones de los revolucionarios radicales, está explicado de alguna manera por qué insisten una y otra vez en el error. Uno pudiera preguntarse, ¿pero son locos o son masoquistas? No, no son ni locos ni masoquistas, tienen esas características. Y a mí me encantaría oírlos a ustedes hablar y preguntar ahora sobre ese tema. Muchas gracias.